Bienvenidos una vez más a este nuevo capítulo del programa Hermanados. Qué alegría tengo de poder compartir con ustedes nuevamente. La verdad, hoy tendremos un capítulo gloriosísimo y estoy muy contento con la invitada que tenemos hoy y realmente estoy seguro que va a ser de mucha bendición para todos nosotros. Antes de comenzar, me gustaría leer un pasaje de la Biblia que está en Gálatas, capítulo 3, versículo 28. Si quieres, me puedes acompañar. Dice, no hay judío ni griego, no hay siervo ni libre, no hay varón ni hembra, porque todos vosotros sois uno solo en Jesús, el Mesías. Cuando hablamos de la palabra feminismo, inmediatamente se nos viene a nuestras cabezas, a nuestra mente, la lucha o la posible lucha de clases o de género. Estamos hablando de una pseudo batalla entre el hombre y la mujer. Pero mi pregunta es, ¿realmente será así? ¿Realmente será que hay una disensión, que hay un pleito entre el hombre y la mujer? ¿Realmente hay una división entre ellos? ¿Cómo ve el Señor al hombre y a la mujer? ¿Los ve de manera distinta? ¿Será que sus ojos son distintos para el hombre y distintos para la mujer? Es una pregunta que hoy queremos responder y lo vamos a hacer con una invitada que de verdad yo me siento privilegiado de tenerla junto a nosotros. Quiero dar la bienvenida desde República Dominicana a la pastora Kenia Demir. Pastora Kenia Demir. Así que vamos a darle la bienvenida, pastora Kenia. Muchísimas bendiciones, Isa. ¿Cómo estás? Dios te guarde. Para mí un honor y un placer poder estar con ustedes desde esta plataforma, señores, que ya se volvió una plataforma mundial. No hay lugar donde uno tenga el alcance a través de estas maquinitas y estas computadoras que están aquí, pero un honor para mí poder compartir contigo y ser parte de capítulos, así se llama, ¿no? Del programa Hermanados. Hermanados, un capítulo de Hermanados, así es que tengo entendido es. Así que aquí estamos para servir y me dices, como yo diría en mi país, ¿para qué somos buenos? Pastora Kenia, de verdad, muchísimas gracias por poder acompañarnos. La verdad es que se habla mucho acerca de la identidad de género, del feminismo, y bueno, es un tema de que está vigente en nuestra sociedad y lo están abarcando de una u otra manera en la educación, en la política, en las comunicaciones, en muchos lugares. Y podemos tener muchas dudas al respecto, porque se están planteando estas preguntas de que realmente será que hay una división, realmente será que hay una lucha entre el hombre y la mujer, será que para el reino del Señor los hombres son distintos a las mujeres. Planteo esta pregunta, pastora Kenia. Fíjate, me llamó la atención el tema y quise ir a buscarlo para entender, vamos a poner en contexto a los que nos están escuchando. ¿Qué es el feminismo? Desde su origen como tal. ¿Lo estamos concibiendo nosotros hoy día como se concibió al inicio? ¿Estamos entendiendo realmente cómo comenzó y cómo termina? Fíjate que aquí tenemos que la definición de feminismo abarca lo siguiente, que es un movimiento social y político que aboga por la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Fíjate que aquí se está hablando de igualdad de derechos. No se está hablando de supremacía de un sexo sobre otro. Entonces, en alguna parte del camino, pareciera ser que lo que comenzó bien se torció y hoy estamos viendo el desastre que estamos viendo, donde hay tanta confusión de roles, hay tanta confusión incluyendo de géneros. Nosotros necesitamos entender que la Iglesia de Cristo no tiene que ver o no es un ente que puede ser evaluado desde el punto de vista del mundo.
tenemos que entender que nosotros estamos llamados, como dice el apóstol Pablo en Romanos 12:2, a no conformarnos a este siglo. En algunas versiones dice no se conformen a este mundo, a los sistemas que este mundo proveen. Entonces, teniendo eso claro, vamos a ir a Gálatas, porque la pregunta que tú haces es muy interesante. Antes del pecado y después del pecado, las cosas son totalmente diferentes. La concepción de Dios para nosotros como sus hijos, antes del pecado es una, después del pecado es otra, y luego de la resurrección de Cristo, lo que nosotros entendemos como la redención de los hijos de Dios es otra. Tú apuntas justamente a cuál es la postura de nosotros desde la óptica de la redención, de ser llamados hijos de Dios. Y es lo que tú citas en Gálatas 3:25. Dice, pero venida la fe. Ahí está hablando de lo que es la redención, ahí está hablando de lo que es el nuevo nacimiento, ahí está hablando de una nueva naturaleza, ahí está hablando de un gobierno totalmente diferente. Cuando Dios nos plantea a través de Cristo su cercanía, ya no lo hace a través de la Torá, lo hace a través de un reino, o sea, un cambio de gobierno, una postura donde Dios como supremo tiene establecido lo que es, a donde Dios como supremo no anda buscando opinión de nosotros, sino que la opinión de Dios está en el Hijo, en Jesús. Y si nosotros como eclesía no nos introducimos en entender lo que conlleva el reino de Dios, vamos a estar desvinculados realmente de lo que a nosotros nos compete. Gálatas dice, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros son unos en Cristo Jesús. Aquí está hablando del ente corporativo, de lo que conlleva ser eclesía, de lo que conlleva ser iglesia, de lo que conlleva ser cuerpo. En el cuerpo de Cristo nosotros tenemos una unicidad con Él y en Él, existimos en Él. Y si nosotros no entendemos esto, no vamos a comprender cómo los roles van a jugar un sentido muy importante en nuestro crecimiento como eclesía, como sociedad, como familia, como entes, pero no necesariamente como eclesía. Me explico. En Cristo somos uno. Ahora, mi rol como hija, mi rol como esposa, mi rol como madre, mi rol como amiga, mi rol o función como pastora, tiene que estar claro y entendido, porque el rol mío como pastora no es el rol mío como esposa. Pero como mi rol como esposa no invalida el mío como pastora, pero mucho menos como mi rol como pastora invalida mi rol como esposa. Entonces necesitamos entender, porque si hay algo que a mi entender es peligroso, es una mujer operando en una función desde el rol incorrecto. Cuando nosotros no entendemos los roles y creemos que la función va por encima del rol que se me ha otorgado a mí, tengo serios problemas violentando y transgrediendo las leyes del reino. Mi rol como hija, por ejemplo, para que me entiendas, mi rol como hija tiene que saber que la palabra me dice que yo debo honrar a mis padres. Y esto está a la misma altura que mi trabajo como función pastoral. O sea, yo no puedo, porque soy pastora, deshonrar a mis padres en el rol que me compete como hija. Si yo no tengo estos conceptos claros, yo voy a estar transgrediendo. Y el feminismo se ha vuelto un tema tan peligroso que está cobrando matrimonios, está cobrando familia, está cobrando literal propósitos, está cobrando vida, está cobrando tantas cosas, y tenemos que detenernos para entender cómo vamos a encarar desde el rol de mujer nuestra postura de hija de Dios sin transgredir los roles. Dime si hasta ahí está claro. Wow, la verdad es que todo lo que usted está diciendo me parece muy contundente. Me gustaría de alguna manera poder un poco desmenuzarlo, si podemos decirlo de alguna manera, para que todos podamos entenderlo de la mejor forma posible. Me parece tan interesante lo que usted habla acerca de posición e identidad, porque creo que es la base para poder entender muchas cosas. Cuando nosotros venimos al Señor, venimos a tomar
una posición de completa autoridad. Y lo voy a poner de esta perspectiva. Cuando dice Juan, a los que han creído en él, se les ha dado el privilegio de poder ser llamados hijos de Dios. Mira lo que Dios me está ministrando mientras tú hablas. ¿De qué se trata ese privilegio? ¿De qué fue lo que nos quitaron en Edén? En Edén se nos quitó a nosotros la capacidad de estar bajo la autoridad de Dios mediante la obediencia a su voluntad. Entonces, cuando tú hablas, tú me estás llevando a la razón del por qué nosotros fuimos hechos hijos de Dios. A nosotros se nos da esa potestad, ese derecho, ese gobierno, que es lo que realmente recibimos, exousia, desde el griego, es una capacidad de ser hijos de Dios. Pero ¿cómo se traduce eso en la acción? Es que se nos da la capacidad de obedecer lo que la naturaleza humana no puede obedecer. Es al nosotros ser dotados de una naturaleza nueva, porque eso es lo que Cristo le dice a Nicodemo: para tú entrar aquí no se necesita un dogma, se necesita un nuevo nacimiento. Tú no puedes venir aquí porque tú te sepas los 10 mandamientos, tú entras aquí porque naciste otra vez. Y si tú que eres maestro no entiendes este asunto, entonces tienes que entender que el asunto del reino no es palabra humana, sino es justamente poder de Dios para aquellos que son salvados mediante la gracia que hay en Cristo Jesús. Entonces, si esto no está claro, nosotros no vamos a entender que el privilegio que a nosotros se nos dio fue de obedecer a Dios. Mi privilegio no está en yo trabajar para Dios. Mi privilegio está en que yo me parezco a Él. Y yo no me parezco a Él por lo que yo hago, me parezco a Él por quien soy. Son dos realidades que deben operar en conjunto, pero que no necesariamente operan así. Porque tenemos mucha gente trabajando para Dios, pero sin parecerse a Él. Wow. ¿Entiendes? Wow. Entonces, Claro. ¿de qué se trata que tú eres hijo de Dios? Eso lo que quiere decir en un buen español es que lo que antes tu naturaleza humana no podía hacer, ya ella sometida bajo el gobierno del señorío de Cristo que opera profundamente dentro de ti a través de qué? Del gen de la voluntad de Dios. Porque nosotros no fuimos engendrados mediante la fe. No, nosotros no fuimos engendrados mediante el poder. Tampoco fuimos engendrados mediante la santidad de Dios. Eso no dice la Biblia. Dice que fuimos engendrados por el puro afecto de su voluntad. Esto lo que quiere decir en un español claro es que Dios, porque quiso, te hizo su hijo. El código que tú recibiste para ser hijo de Dios fue el código de su voluntad, no fue el código de su santidad. La santidad es el resultado de que Dios quiso adherirte a Él porque Él quiso. Dios te hizo santo, no porque tú eras bueno, sino porque Él quiso. Entonces, lo que opera dentro de nosotros es justamente la naturaleza del quiso de Dios. Por eso es que Cristo le dice a todo Jerusalén: ¿cuántas veces Dios quiso y ustedes no pudieron? Porque el quiso de Dios solamente se opera en los hijos que han nacido de nuevo. Entonces, no se trata de otra cosa que no sea de entender qué naturaleza recibiste y desde qué rol tú la vas a ejecutar. Porque yo no siempre puedo ejecutar lo que quiero hacer desde el rol de esposa. Cuando a mí me toca ser pastora, mi rol es pastoral. En ese momento, mi mente, mi ser, mi entendimiento funciona pastoralmente. Pero esto quiere decir que ese entendimiento debe operar bajo las directrices que el reino traza. Y en el reino, un rol no violenta a otro, porque ambos están codificados desde la voluntad del Padre. O sea, hay una necesidad de que la mujer pueda entender cómo operar desde su rol para que ella pueda vivir en abundancia. Hay mujeres que quieren hacer cosas buenas para Dios, pero la intención para Dios no es suficiente. Entonces hay gente que quiere y tiene intención, buena intención, pero no necesariamente está operando desde la voluntad perfecta de Dios. Entonces, eso es lo que Dios va a restaurar en los últimos tiempos. El entendimiento para que las hijas puedan cosechar el fruto de la vida en abundancia. ¿Cuál es ese fruto?
una capacidad de arrepentimiento que se traduce en un entendimiento desde la mente de Cristo. Y es ahí donde nosotros somos más que vencedoras. Porque cuando tú logras ser esposa a la luz del rol que Cristo te ha entregado, entonces tú vas a cosechar aquello que Cristo dice. Y eso es algo poderosísimo. Wow, qué tremendo, qué tremendo. La verdad es que estaba pensando cómo es tan necesario que podamos entender el significado y lo poderoso que de la obra del Señor en la cruz y en la resurrección, cuando nos hace hijos de Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros le damos mayor relevancia o mayor importancia a alguna función ministerial, ya llámese como algún apóstol, profeta, evangelista, etcétera, o a veces le damos en nuestros corazones mayor relevancia a a un título como doctor, licenciado, profesor, etcétera, y apuntamos todas nuestras fuerzas a poder alcanzar ese rol. O un rol también, como usted mencionaba, en familiar, ¿no? Yo soy esposa, esposo, madre, etcétera. Y toda nuestra vida, de alguna manera, funciona según estas etiquetas. Sin embargo, hay una identidad que es la que nosotros tenemos que entender y realmente es la más relevante de todas y creo que es la que marca el entendimiento de lo que realmente somos, que es nuestra vertical de ser hijo de Dios. O sea, no hay mayor título en la tierra que una persona podría tener que es el de ser hijo de Dios. Entonces mi pregunta es, ¿qué tiene que ver todo esto que estamos hablando con el feminismo? Muy sencillo, es que Muchísimo. ya no hay hombre ni mujer, sino que ahora somos hijos de Dios. Tiene que Somos ver hijos de Dios. mucho, porque Pablo te advierte, y es una advertencia. Esto parece ser que puede ser muy filosófico, muy conceptual, pero es una advertencia que Pablo nos hace. Dice, hijitos, os ruego por las misericordias de Dios que presenten vuestros cuerpos en un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os conforméis a este siglo, sino que sean ustedes transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Qué tiene que ver el feminismo con ser hija de Dios? Muchísimo, aunque pareciera que no. ¿Por qué? Porque si tú como hija de Dios no entiendes cuál es la cultura, cuál es la conducta, cuál es el comportamiento que a ti como hija de Dios te atañe, tú no vas a poder posiblemente ser capaz de lidiar con la influencia que viene de fuera para que tú camines conforme al modelo que los hijos de este mundo tienen. Las mujeres en el mundo se comportan en este momento con un modelo donde en muchos casos el yoísmo es el que prevalece, el egoísmo es el que prevalece. Por eso tú miras, las relaciones hoy día no son otra cosa que para mí muchas veces sanguijuelas que lo que buscan es que tú me. O sea, el concepto del amor a la luz de las escrituras ya no existe en el mundo. O sea, nosotros hablamos de amor, pero ¿qué amor? O sea, la Biblia me habla a mí de que el amor de Dios, eso quiere decir que hay otro tipo de amor. Está el amor del mundo, está el amor que la ciencia reconoce como amor, está el amor que los jóvenes reconocen como amor y está el amor que Dios dice que es amor. Entonces, cuando no tenemos esto claro, lo que hacemos es, Isaac, que tenemos un conjunto de ideas que luego se vuelven argumentos y luego se vuelven esquemas de creencia. Y ya luego tú caminas por esa creencia. Por eso hay mujeres que estando en la casa del Señor dicen, a mí este hombre no me... A mí no. Aquí se hace lo que él dice, no lo que yo quiero. Y eso opera muchas veces a nivel de creencia. Algunas dicen, no, yo me someto a mi esposo, pero en el fondo, cuando el hombre dice, hagan esto, pues no, yo lo que hago es que te hago un berrinche, como decimos en República Dominicana, me molesto, te hago saber que estoy incómodo porque yo no confío en el rol que a ti Dios te ha entregado. Porque muchas mujeres
respetan el rol por lo que el hombre hace. Y Dios a mí no me manda a respetar su voluntad por lo que nadie hace, sino por lo que Dios establece. Entonces, cuando esto como hija de Dios no lo tenemos claro, usted no va a cosechar la bendición de que sea Dios quien levante las estructuras de su casa. Y vamos a estar chocando. Yo choqué por casi 16 años. Yo tengo 32 años de casada. Yo pasé por todas las etapas, pasé por la etapa del divorcio, pasé por la etapa de la muerte, pasé por la etapa de lo mato, yo pasé por todas las etapas, vine por haber, hasta que llegué a la etapa de me rindo y tuve que cantar la canción Yo me rindo a todo lo que tú quieras, Señor. Fue ahí que vino entendimiento. Ahí aprendí a orar, ahí aprendí a entender que para Dios no es más, y esto lo voy a decir con mucha calma, porque sé que en Chile hablan al pasito, con calma, los dominicanos hablamos así de rápido. A Dios no le interesa qué tanto tú haces para Él si tú no sabes obedecerle primero a Él. A mí me costó mucho aprender eso. Yo amaba trabajar para Dios y ser tremenda desobediente a lo que Él decía. ¿Cuándo desobedecía? Cuando mis sentimientos estaban en juego. Cuando desobedecía, cuando mi opinión era lo suficientemente fuerte para yo establecerla por encima de lo que la Biblia decía. Entonces, es importante que como hija de Dios entiendas que no te va a ir bien de otra forma que no sea aprendiendo a obedecer, que fue en lo que Cristo fue hecho experto. La Biblia dice que Él, por lo que padeció, aprendió obediencia. Al verse expuesto al quebranto, ¿qué es el quebranto? El quebranto es esa actitud que te hace obedecer lo que Dios dice, aunque tú no confíes, aunque no estés de acuerdo, aunque tú no sepas cómo te va a ir, aunque tú no tengas ningún tipo de garantía de que te va a ir bien. O sea, yo a Dios no lo obedezco porque la garantía mía es que ese hombre va a cambiar o que él no me va a hacer sufrir. Yo obedezco porque eso es lo que él dice. Ese fue el gen que yo recibí. Entonces, estamos en una era donde para muchas personas el resultado es más importante que la esencia del resultado. Y Dios me ha enseñado que para Él no es más importante lo que yo hago que el cómo lo hago. Hay gente que hace muchas cosas para Dios, pero desde una naturaleza confusa, corrupta, impura, carnal, con motivaciones que parecen espirituales, pero que violentan los propios estatutos de la gracia, de lo que Cristo establece. Y aunque para la gente puedan ser muy aplaudidos y hasta cierto punto para algunos, hasta se vea bien, para él no. Entonces, ser hijo se trata de ser capaces de obedecer en todo terreno. Algunos vamos aprendiendo al 10, otro al 15, otro al 20, pero mientras más quieras recibir, vivir y experimentar la paz de Dios y la plenitud de Cristo, vas a tener que entender que en esta vuelta o aprendes a obedecer o aprendes a obedecer. He hablado demasiado. Pero ha sido, la verdad, yo estoy disfrutando mucho lo que usted está mencionando porque creo que está entregando tantas perlas en la medida que usted está hablando y me llama tanto la atención como usted grafica la importancia de ser antes de hacer. Porque muchas veces como iglesia le hemos dado la importancia al revés. Es más importante a veces lo que tú haces en el Señor, pero no, para Él es más importante quién tú eres, quién tú eres. Entonces, y es ahí donde tiene que estar nuestra atención, porque todo lo demás viene por consecuencia de lo que yo soy en el Señor. Entonces puedo ser una buena hija, puedo ser una buena madre, puedo ser un buen hombre y una buena mujer cuando soy hijo del Señor, porque el hijo camina en obediencia, como bien usted dice. Mira, algo que tú traes a mi mente, hay un capítulo en mi libro que se llama Tu voluntad hace mi voluntad. Y esto es sumamente importante, Isaac, a la hora de entender quién soy como hija de Dios. La mujer, se ha comprobado que el cerebro de la mujer es capaz de hablar 19,000 palabras en un día, quizás más. Yo no me explico cómo esto puede ser posible. Por eso es que el hombre casi no tiene chance de hablar, porque la mujer no deja.
Imagínate que el pensamiento de la mujer se traduce en acción, porque ya se ha comprobado a nivel de ciencia o de neurociencia que el pensamiento produce una acción, ya sea un sentimiento, ya sea una emoción, ya sea una reacción. Imagínate que ese pensamiento no esté codificado con lo que Dios dice, sino con nuestros deseos, con nuestros sueños, con nuestras falsas ilusiones, con la maquinaria de ídolo que sale de nuestro propio corazón. Allí es donde opera lo que yo deseo, el ideal. ¿Sabes cuántas mujeres están casadas con el ideal, pero no con el esposo real? ¿Sabes cuántas mujeres detestan a su hombre real por el ideal que están construyendo y empiezan a desbaratar la imagen del hombre que Dios les entrega por la imagen que a ellas en su mente las hace feliz? Mujeres, no se sientan mal conmigo, por favor. Aprovechen la experiencia que tengo de 32 años para evitarles lágrimas. O sea, hay mujeres que están literal enterrando a sus esposos porque ya le están dando vida al hombre ideal. Y ve y te puedes a veces encontrar con algunas que Dios le permite tener un hombre, pero ya lo están preparando a su idea. O sea, ya lo están formando, ya le están dando la formita. Ven, déjame ponértelo así, porque así es que me da seguridad a mí. Eso es un desastre. Porque entonces, mira, hace unos pocos días el Señor me hablaba algo y lo acabo de ver. No sé si tú viste que Elon Musk, creo que así se llama, ¿verdad? Claro, así se llama. No sé si tú has visto cuando se está grabando este capítulo de Hermanados, fíjate que ahora mismo hay una imagen de este hombre besando a una robot. ¿Por qué? O sea, los enemigos de ahora no son los enemigos de antes. Ahora necesitamos estar entendidos con lo que nos estamos enfrentando. Ahora tenemos que aprender a hablar. Ahora tenemos que aprender a analizar. Ahora tenemos que mirar lo que yo pienso. Ahora tengo que conocer quién soy en el ahora en el que estoy. Ahora yo tengo que entender mis pensamientos. Ahora yo tengo que saber lo que mis pensamientos producen, porque de lo contrario, yo voy a estar siendo expuesta ante mí misma. ¿Por qué? Porque ya el enemigo no está afuera. El enemigo ha construido un camino muy firme en mis pensamientos porque está aquí. Ya mi mente está sobreestimulada mentalmente. Y si yo no entiendo, yo no estoy hablando ciencia, yo estoy hablando Biblia, para que ellos que vayan a creer que yo estoy hablando, no, yo estoy hablando Biblia. El no ser capaz de tener un shema, una atención a lo que Dios dice, lo que va a hacer es que va a exponer mi mente, dígase mi cerebro, a una alta estimulación que mucha gente le llama distracción. Cuando mi mente está distraída, yo no puedo tener atención. Yo no puedo estar presente ahora mismo en lo que estoy haciendo. Y si yo no estoy presente, yo no vivo. Y si yo no vivo, yo no experimento, yo no siento, yo no experimento la vida que debo de vivir. Y hay mucha gente en este momento que está en esa situación. ¿Por qué te hablo de Musk? Fíjate que en este momento él acaba de diseñar una robot que puede ser la respuesta para su miedo emocional. Estamos ante una era donde las personas no saben vivir, pero tampoco saben sufrir. Cuando les toca el padecimiento, cuando les toca el sufrimiento, esto lo hacen o lo experimentan desde la naturaleza carnal y no desde el poder que actúa poderosamente en nosotros, que es justamente la capacidad que se nos dio a través de la mente de Cristo para nosotros lidiar con el diario vivir. Pastora, ¿qué tiene que ver todo esto que usted me está hablando? La mayoría de personas ahora mismo en la iglesia se va a tener que enfrentar a escoger amar o estar en una zona segura a donde nadie le haga doler. Las personas tienen miedo de sufrir, pero el amor conlleva sufrimiento. El amor conlleva todo eso. Entonces, en el momento en que a ti te exponen a un sobretemor, a una ideología, ¿qué es lo que busca el feminismo? Ahora te lo voy a concatenar. El feminismo en la iglesia opera de la siguiente manera. Tú no confías en el hombre que tú tienes, sino en ti misma. Y cuando Dios te da una cabeza, esa es tu cabeza. Yo debo aprender a confiar en mi esposo por quien es él. Cuando tú no tienes estos conceptos claros, todas sus debilidades van a salir en tu autodefensa, que no es más
que tu propio daño. Pastora Kenia, me parece la verdad tan importante lo que usted está mencionando y quisiera hacer referencia a un capítulo, a un pasaje que menciona Pablo cuando le habla a las esposas, cuando dice a las esposas estén sujetas a sus maridos. Entonces, si eso lo vemos en una perspectiva de corte feminista, vamos a pensar, oh, esto es una estructura patriarcal, porque le está diciendo a que las mujeres se sujeten a sus esposos, que son hombres y que son opresores, entonces la van a oprimir. ¿Será realmente así? Porque ciertamente sabemos que Pablo estaba hablando por el Espíritu del Señor. Entonces, ¿acaso el Señor avala una estructura patriarcal? Claro, ¿Será que es claro, así realmente? claro. El que tenga problemas con el reino de Dios simplemente que entienda que aquí no tiene opinión, así es de simple. O sea, Wow. no es así, o sea, hay cosas que hay que establecerla con una claridad. Estoy buscando el pasaje bíblico. Tenía que consígueme, por favor, y me la manda por WhatsApp, la palabra sujeto en el original griego, mientras puedo analizar este punto con Isaac. Mira, Isaac, hay cosas que en el reino de los cielos no se puede negociar. Y si Dios es patriarcal, ¿y cuál es el problema de eso? No hay ningún problema, eso está perfecto, porque Dios es Dios y Él determinó hacer su reino como Él quiera. O sea, Dios no tiene que convencerme a mí, Dios es Dios, y ese es parte del problema que la iglesia tiene, que la iglesia cree que puede estar explicando, tratando de analizar lo que Dios es y lo que Dios instruye. Dios es patriarcal, perfecto, está bien y con eso no hay problema. Problema tengo yo como mujer cuando no me someto a eso. Yo soy la que voy a contender con esa realidad. Yo soy la que voy a contender con esa verdad. Entonces, cuando yo contiendo con esa verdad, yo voy a vivir la consecuencia en mi vida. Cuando Dios dice en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, que ya hay uno, que en Cristo hay un cuerpo, es porque la supremacía de Cristo, ¿quién es? El Padre. Entonces, Cristo no anda negociando con el Padre la voluntad. Cristo dice, hágase tu voluntad. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con nosotros? ¿Qué creemos? Lo primero que nosotros tenemos que revisar es qué concepto de Dios tenemos, porque la gran mayoría de personas cree que conoce al Dios, pero no es al Dios de la Biblia, sino al Dios que se han inventado ellos mismos, sobre todo al Dios que en un momento determinado ellos creyeron que les dio forma a su proceso. Dios es definido por lo que la Biblia dice, no por lo que yo creo. Entonces, si es el Dios de la Biblia, ese del que la Biblia establece que es soberano y que es supremo sobre todos los reyes de la tierra, Él no me va a pedir opinión a mí. Entonces, yo tuve que aprender que yo debía obediencia a mi esposo, no porque él hacía, no por lo que él era, sino por lo que Dios había dicho. Cuando yo entendí esa bendita verdad, yo me quité toda la carga sobre mi hombro y empecé a disfrutar el viaje del matrimonio. Porque muchas mujeres, te decía, que al estar casada con el ideal, están matando constantemente al esposo ideal, al esposo real. O sea, la felicidad de ella no está construida en lo que Dios permite, no está construida en Dios, sino en la ilusión que tienen del hombre que ellas quieren para que sea ese el que le haga feliz, que dicho sea de paso, no es con el que se casaron, sino con el que construyen en su mente. Entonces, cuando tú no tienes esto claro, tú no confías. Tú tienes relación sexual con la persona, tú te besas con tu esposo, pero darle el derecho de tu voluntad para tú entregárselo, no. Por eso tenemos tantas mujeres fieras en los hogares, porque no confían. Entonces, lo que hay que restaurar en el entendimiento de la mujer es ¿por qué yo obedezco? Yo obedezco porque Dios es que me dice. Esto no quiere decir que yo no puedo analizar con mi esposo. Esto no quiere decir, y ahí hablamos, ahí yo creo que sale la lucha de principio que tú hablabas. Esto no quiere decir que yo no pueda tratar de convencerlo. Yo tengo herramientas para hacerlo. Yo tengo la sabiduría, yo tengo la inteligencia, yo tengo la prudencia, yo tengo la oración, yo tengo múltiples armas de la luz para yo realmente
utilizarlo a favor del bien de mi hogar. Pero si yo lo que quiero es estar utilizando las obras de la carne para yo convencer a mi esposo a que haga lo que yo creo que es correcto, va a haber una lucha constante. Y eso es lo que tenemos hoy día. Mujeres luchando en su mayoría desde la incredulidad, desde la desconfianza, desde la falta del perdón, desde el recuerdo de dolor, desde la ofensa. No, porque él me habló mal. ¿Quién dice? O sea, todo esto, tarde o temprano, va a gestionar una acción. Recordemos que somos lo que pensamos. Entonces, a esto es que yo me refiero de transgredir los mandamientos de Dios cuando nuestra confianza está puesta en el lugar correcto. Yo confío en mi esposo porque Dios me dice, no por lo que él hace. Eso me va a dar el poder de yo vivir a su lado a través de el crecimiento que Dios quiera. Obvio, hay matrimonios que son irrecuperables porque el ego, el egoísmo, la falta de vida espiritual, la falta de sometimiento a las escrituras es lo que está dirigiendo el barco llamado matrimonio. Claro que va a haber colapso y no podemos ignorar eso. Pero en este ejemplo que te acabo de poner, es esos matrimonios que se están manteniendo en la barca y le estoy quizás dando herramientas para que no se bajen del barco llamado matrimonio, sino que sepan cómo son sus armas de la luz para el matrimonio. Wow, es muy importante lo que usted está mencionando y creo que hay que entender que la base del matrimonio y creo que la base en realidad en nuestra vida en el Señor es el amor. Y creo que, como muy bien usted mencionaba, en el amor no hay temor. Entonces, realmente cuando el amor en nosotros se perfecciona, cuando nosotros somos conscientes de cuán amor nos ha dado el Señor en nuestros corazones, realmente podemos caminar en esa confianza de que el Señor nunca va a querer que nosotros, llámense nosotros mujeres, nosotros hombres, seamos presa de alguna presión, seamos, valga la redundancia, o estemos en alguna opresión, ¿no? Porque en Él hay libertad y en Él hay vida y vida en abundancia. Entonces, el Señor diseñó el matrimonio no para que el hombre oprima a la mujer, porque se nos olvida que más adelante Pablo dice, y hombres respeten a sus mujeres. Ese debe ser otro programa. Ese debe ser Es. otro capítulo, porque aquí estoy tratando lo de la mujer. Pero déjame explicarte algo, Isaac. Dios no le pidió cuenta primero a Eva, fue a Adán. Ay del hombre que tenga a Cristo como Señor y a su mujer no la trate como Cristo trata a la iglesia. Ay. Yes. El gran problema muchas veces es que como la justicia no se manifiesta en el ahora, sino cuando Dios se establezca, la mujer se desespera, la mujer se impacienta, la mujer mete la mano. Pero si nosotros entendiéramos el peso de cada rol, sabríamos lo que Dios le va a pedir a cada hombre. El hombre es el responsable de suplir emocionalmente, no solo económicamente, a su esposa. Es el que la sana con las palabras. Es el que la guía con su seguridad. Es el que le da el afecto que nadie más le puede entregar. Es la que la hace sentir una en él. O sea, cuando un hombre no se desune de su cuadro familiar para unirse a su esposa, no va a tener cuenta del banco para darle cuenta a Cristo por la falta que ha cometido. Porque a él es que el Señor le dice, tú vas a dejar a tu padre y a tu madre y tú te vas a unir a ella. Dios no le dijo, tú te vas a unir a tu trabajo. Tú te vas a unir a tus sueños. Tú te vas a unir a tus deseos, a tu ministerio. Tú te vas a unir a ella. Cuando el hombre no vive esa realidad, te aseguro, Isaac, que es porque no entiende el peso que la eternidad le va a venir a hacer vivir.
Entonces, a mí me compete hablarle a la mujer, pero si quiere que la veamos los hombres, también lo podemos hacer en un momento. Pero Wow. no es este el programa para eso. Pero sí, pero vale la pena mencionarlo porque sin lugar a dudas es un punto muy importante, ¿no? Porque estaba pensando, ¿qué pasa si hay dentro de la audiencia, de las personas que nos están escuchando, nos están viendo, encontramos el caso de una esposa que está viviendo quizás vamos a llamarlo así, el maltrato o quizás la falta de respeto de su esposo. Y en este caso ella dice, no sé qué hacer, no sé qué hacer, porque siento que de alguna manera me están pasando a llevar. Y ¿cuál es el consejo que usted le daría en ese caso a esa mujer? Mira, qué pregunta tan difícil. Y te voy a ser honesta, yo ni siquiera quisiera contestarte. Cada caso es diferente. Cada caso es diferente. Y en cada situación, Dios tiene una medida de obediencia que se requiere. Por eso necesitamos tener una comunión con Dios tan cercana para entender qué es lo que Dios nos está demandando a nosotros. Te voy a poner un ejemplo. Cuando Dios me llamó al ministerio, antes de yo salir a viajar, porque tengo ya 16 años constantemente saliendo de mi país a establecer la palabra del reino, recuerdo que así fue que Dios me llamó. Al principio, mi casa, mi esposo, yo tenía dos hijos, perdón, Pedro Alejandro, Pamela. Ahí estaba embarazada apenas de mi última hija, que hoy tiene 17 años. Yo había durado 14 años sin dar a luz. Fueron 14 años prácticamente Dios trabajando en mi carácter, en mi vida, formándome, golpeando mi ego, golpeando mi voluntad, golpeando mi yo. Porque todo aquel que viene con trauma viene con una voluntad muy fuerte. Y Dios tiene que quebrar eso para hacer que la palabra de Dios sea la fuente de nuestra voluntad. Yo recuerdo que antes de yo salir a viajar, Dios me permitió tener a una señora en mi casa que al día de hoy, 18 años después, todavía está. Y ella, en un lugar, en un paraje de comida, el Señor le manda a una anciana y le dice, tú vas a la casa de una señora, tú tienes que quedarte en esa casa. Yo la voy a mandar a ella alrededor del mundo, pero tú tienes que cuidar a su hija pequeña. Te estoy hablando de Carmen. Muchos conocen su nombre. Carmen, cuando Dios me llamó ya al pastorado, a salir, Carmen vivió una experiencia que es el ejemplo que te quiero poner para hablarte de las diversas medidas. Carmen, yo veía que se casó, todo empezaba bien, ella era una joven humilde, no sabe leer mucho, no sabe escribir casi, y por un tiempo yo empecé a verla llorar, 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 pero aquí estaba la pastora, la ungida, viajando, saliendo. Yo a veces la veía, Carmen, ¿qué te pasa? No, todo está bien, pastora, todo está bien. Había momentos donde ella me decía que su esposo le estaba haciendo infiel y yo toda rápida le decía, deja a ese hombre, la Biblia te respalda, suéltalo. Y ella con mucha humildad, cuidado y temor a Dios me decía, pastora, las mujeres de Dios no hablan así. Tengo que orar, que sea Dios que defina. ¡Boom! ¿Cómo era que yo, la que andaba caminando, la que tenía universidad? Y yo a veces me subía y no, y que Héctor, y que qué sé yo qué, y le decía. Y ella, pastora, no, tranquila, las cosas, las mujeres de Dios no las resolvemos así. Yo la veía que se tragaba las lágrimas. Ya yo estaba, que yo quería encontrarme con él y yo era la que quería golpearlo y decirle mis 7 verdades. Un día ella llega a mi casa llorando y me dice, murió. Yo le digo, ¿cómo que murió? Y me dice, sí, murió en una cabaña. Él estaba teniendo sexo con una mujer y murió de un ataque al corazón. Ella duró 5 años. O sea, estas son historias que las personas la oyen como un cuento, como algo que, no, esto yo lo viví en mi casa. Yo duré 2 años, 3 años diciéndole a ella, déjalo, sal. Y ella orando, ella orando.
Yo no le estoy diciendo a las mujeres que van a escuchar esto que Dios le va a matar a sus maridos. Porque hay algunas que están celebrando ahora mismo. Cuando vayan, te estén oyendo, ¡ay, Dios lo va a matar! No, Dios no lo va a matar. En ese caso, la medida de ella requería esa experiencia. ¿Qué me enseñó ella? Que la medida de obediencia de ella fue la que Dios había demandado. Entonces, ¿qué es lo que pasa con nosotras las mujeres de este tiempo? Que no tenemos una base tan fuerte en la palabra de Dios para creer lo que la Biblia dice, para que ella sea la que nos instruya. Andamos buscando consejo y no de Dios. Andamos llamando maltrato a lo que se llama formación de carácter. Tenemos muchas mujeres que por no tener una familiaridad con sus padres no respetan autoridad masculina. Y cuando el hombre no les dice lo que quieren oír, o cuando el hombre le dice no, no es así, la mujer dice me está maltratando. Cuando no le regala un ramo de flores, me está maltratando. A eso le estamos llamando maltrato. Entonces es un tema muy complejo y yo prefiero que cada mujer que tenga falta de sabiduría, antes de preguntárselo a la pastora Kenia, vaya y le pregunta al Señor, que Dios se la va a contestar. Cada caso es diferente. No nos podemos adjudicar la maestría en consejería para obviar la voz del Espíritu, porque usted va a dar cuenta a Dios cuando usted se muera por lo que a usted Dios le asignó. Y si Dios a usted le asignó un nivel de obediencia que iba más allá de lo que tus emociones decían. ¿Cuántas veces mis emociones me han aconsejado que mate a mi marido? ¿Quiere que te diga? Wow. O sea, hay momentos donde mis emociones me han dicho, sal de él, tíralo por un puente, desaparécelo, ráelo de tu vida. Ah, no quieras tú ver mis emociones cuando están al borde. ¿Le puedo hacer caso? No, hay que ponerle paro. Y esta generación tiene que entender que sus emociones no son más importantes que la obediencia a lo que Dios dice. Wow. Wow, realmente estoy tan agradecido del Señor por las palabras que acaban de mencionar, porque muchas veces nosotros confiamos más en la justicia de nuestras propias manos, en la justicia terrenal, en, qué sé yo, o sea, el sentido común que puede tener cualquier persona. Creemos más en eso, confiamos más en eso que en la justicia del Señor, que Él dice que no va a tener por inocente al culpable y que Él dice Mira, que Él es eso que un tú estás Dios de diciendo, justicia. perdón, Isaac, Claro, eso que tú estás diciendo es tan peligroso y tan importante, porque si los mártires de aquel entonces hubiesen tenido el carácter que hoy día se está fomentando, no hubieran mártires. ¿Quién tiene derecho wow, para quitarle la vida a otro? ¿Quién tiene derecho? Los mártires no se atrevieron a levantar su voz, sino que iban cantando hacia su muerte. Tenemos una generación que tiene por injusticia lo que Dios determina que vivan. wow, Eso que qué yo acabo de potente, decir ahí, yo espero que no se haya quitado. O sea, hay gente que en este momento le está llamando injusticia a lo que Dios determinó que usted experimente, porque va a qué ser para el potente. bien de su carácter. Entonces, tenemos que tener volver a tener una comunión con el Espíritu Santo para entender que ser creyente no se trata de estar de moda, ni de ser influencer, se trata de ser hijo de Dios obediente, punto, más nada. Lo demás es añadidura. Wow. O sea, muchas veces podemos estar orando para que el Señor nos libere de algo que nos va a servir para nuestra promoción en los cielos o para recibir un galardón que el Señor nos quiere dar, Exacto. pero necesitamos pasar por ese sufrimiento, necesitamos pasar ya sé, o sea, por la prueba que el Señor nos está poniendo, etcétera, para poder recibir lo que el Señor nos quiere dar. Y wow, nosotros le estamos quitando de alguna manera esa oportunidad al Señor porque nos interesa más nuestro bienestar, nos interesa más nuestro buen vivir. Entonces la pregunta es, ¿para quién vivimos? O sea, ¿vivimos para el Señor o estamos viviendo para nosotros mismos?
La teoría es que vivimos para el Señor, la práctica es que vivimos para nuestros egos. Esa es la triste realidad. Por eso ahora mismo formar al cuerpo de Cristo va a requerir una reingeniería en el entendimiento de lo que las Escrituras dicen. Ahora van a venir tiempos muy largos de ser expuesto a la verdad de Dios. Cero entretenimiento y cero palabras que no se entiendan con claridad. Estamos ante una era que no va a soportar muchas palabras finas. El apóstol Pablo le dijo así: el reino no está fundamentado en palabras, es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Entonces, si yo no enseño al pueblo del Señor el carácter de la obediencia, porque yo les haga creer a ustedes que Dios está más interesado en promocionarte que en formarte, te estoy engañando. A Dios no le interesa la promoción de ningún hijo, porque ya todos fuimos promocionados en Cristo Jesús. Ya la promoción se nos dio en el Calvario. Ahora lo que tenemos que aprender a vivir lo que el Padre determinó. Y si Dios determinó padecimiento para mí, ¿quién soy yo para decir que no? Pablo se fue cantando a ser decapitado. Yo no veo que Dios le invitó a Pablo la decapitación, pero en este tiempo yo no creo que Dios cuente con mucha gente no. La gente son capaces de poner una sentencia a Dios porque Dios es injusto, porque Dios determinó que nos decapitaran. Me explico. Wow. O sea, a Pablo, la muerte de Pablo fue decapitado. Y tú no encuentras que Pablo le dice a Dios en ninguna de las cartas: por favor, Señor, sáname, que no me decapiten. No. El problema de Pablo no era cómo iba a morir, el problema de Pablo era como que tenía que vivir. Y nosotros estamos hoy día más enfocados en cómo yo quiero morir con una casa, quiero morir con un carro, quiero morir con un Mercedes, quiero morir con una gran influencer, quiero morir con unas grandes listas de premios de YouTube por grandes seguidores, pero no sé si yo quiero morir como Dios quiere que yo muera, que es cada día. Wow, qué tremendo. Amada pastora, antes de terminar, siento la siguiente impresión en mi corazón de algunas mujeres, específicamente, que en algún momento en sus vidas se sintieron quizás con este pensamiento, tuvieron este pensamiento: Señor, ¿por qué nací mujer? Porque de alguna manera sentían que los hombres tenían más ventaja en algunos puntos de la vida. Entonces, ellas se preguntaban: ¿será que el Señor se equivocó al hacerme mujer? Tenía que haber sido hombre. Quizás hay alguna mujer que ha tenido este pensamiento. ¿Qué le puede decir usted a estas mujeres que han tenido este pensamiento? Hay muchas mujeres que han vivido tanta tristeza, tanta injusticia en la tierra. Y ciertamente hay gente que ha tenido que padecer por ser mujer. Es imposible no decir eso como una verdad. Hay mujeres que en estos momentos, justamente por ser mujeres, están viviendo unos momentos de mucho dolor. Si son hijas de Dios, yo les digo a ustedes, pongan su mirada en el Señor. No siempre vamos a tener la recompensa aquí en la tierra. No siempre vamos a recibir el premio de Dios haber considerado hacernos mujer aquí en la tierra. Pero ciertamente recuérdense que Dios es justo, que Dios no se va a quedar con ningún tipo de injusticia. Cuando vengan esos momentos de dolor, de injusticia, de padecimiento, por favor cierren sus ojos momentáneamente y digan: Señor, dame fuerza y enséñame la eternidad. Ayúdame a ver lo que yo no veo. Cuando yo siento que ya yo no puedo más, y créeme, Isaac, yo me he visto en muchos momentos donde yo he sentido el deseo de irme al Congo y bregar literal. Prefiero a veces hacerle algunos chistes mejor a algunos chimpancés que bregar, que trabajar, que lidiar con la naturaleza humana. Hay ciertos escenarios donde son tan difíciles. Sin embargo, ahí yo bajo mi mirada y le digo: déjame ver lo que tú viste en la cruz. Algo muy grande vio Cristo en la cruz, que dijo: Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Es ahí donde yo me abrazo del poder del Espíritu para que me deje ver lo que yo no tengo capacidad de ver.
Y es ahí donde yo he visto que Dios me ha traído un refrigerio, una calma, una certeza, una seguridad y una firmeza de ser hija de Él. Y ahí es donde yo tengo por basura muchas cosas. Ahí es donde yo digo, wow, aún hago basura el trato, lo que estoy viviendo, la experiencia por causa de conocer a Cristo y a este crucificado. En el único lugar donde yo puedo ser semejante al Hijo de Dios es cuando yo experimento algún tipo de dolor como la cruz. Entonces, cuando estamos viviendo ese tipo de momento, cuando estamos viviendo ese tipo de sufrimiento, quita los ojos de tu yo y ponlo en tu Señor. Y tu Señor va a venir a auxiliarte. Tu Señor va a venir a socorrerte. Entonces, a veces nos centramos tanto en el dolor que el dolor nos nubla de tal forma que no podemos ver que ya la piedra se removió, que ya Él salió de la tumba y Él está diciendo, oye, yo soy el que estoy aquí, todavía no he subido. Entonces, siempre va a haber un Jesús dispuesto a enseñarnos en medio de nuestra cruz lo cercano que Él está para consolar nuestras lágrimas. Aprendamos a llorar a quien hay que llorarle. A veces a quien le lloramos es al dolor y no al Señor en el dolor. Es lo que yo les recomendaría. Amén. Se me viene una palabra que dice fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y yo quisiera pedirle, antes de terminar, que pueda soltar una palabra de oración para todas las personas que están en este momento necesitando renovar sus fuerzas. Y mientras usted hablaba, veía cómo salía una frescura o un renovar, un aceite fresco del Señor para todas las personas que en este momento lo requieren. Así que le invito a que pueda acompañarnos en una oración. A todos aquellos que van a estar viendo este programa, les digo, el mayor poder del Señor viene sobre nosotros, sus hijos. Viene una gracia. No te rindas. Y quiero orar mirándote a los ojos a través de la cámara, haciéndote saber que el poder del Señor no solamente está en ti, sino que está sobre ti. Tú has sido ungido si eres hijo de Dios. Dile al Señor, muéstrame tu poder en medio de mi debilidad. Dile, enséñame cómo tu gracia me basta. Consuela mi corazón a través de tu obra de gracia y no solamente vas a ser fortalecido, sino que vas a entender el proceso por el cual estás pasando y vas a ser capaz de experimentar esa gloria postrera que es 1000 veces mayor que la primera. Así que va a venir sobre ti refrigerio, y no solamente lo vas a ver, sino que lo vas a experimentar en aquellos que están muy cercanos a ti a través de lo que tú eres capaz de darle por haberte mantenido confiando en el Señor y en el poder de su fuerza. Así que sea el Señor Jesús contigo en tu prueba, pero también en ese momento de victoria, que el Señor con su gracia y su poder es capaz de darte. Muchísimas bendiciones. Amén. Amén. Lo declaramos así. Pastora Kenia, de verdad le agradezco muchísimo el poder acompañarnos. Estoy seguro, para mí ha sido este capítulo de mucha bendición y ciertamente lo será para todas las personas que van a poder escucharlo o verlo, ya sea por Spotify o por YouTube. Así que de verdad, muchísimas gracias. Fue un gusto y un placer poder contar con su persona. Gracias, Isaac, y sea Dios bendiciendo a aquellos que están a través de tu plataforma. Dios bendiga tu vida y nos veremos en otra ocasión. Así es. Y bueno, quisiera agradecerles a ustedes por habernos acompañado. No nos olvidemos de que el Señor está con nosotros en todo momento y en todo lugar. Así Él lo prometió y aquel que lo prometió es fiel para cumplirlo. Así que los bendigo y les agradezco por estar con nosotros. Y no te olvides, su reino está aquí. Nos vemos. Chao, chao.